Nombre es Lucía Ramírez y hoy les quiero hablar de algo muy importante como es el concepto de ciudadanía, historia y modelos, escrito por Juan Antonio Roas en un artículo. Aunque el concepto de ciudadanía se relaciona habitualmente con el ámbito de la modernidad, su nacimiento se produjo realmente mucho antes, concretamente hace unos 2500 años en Grecia clásica. Pero antes de entrar en un recorrido histórico, quiero dar un concepto de ciudadanía y más que todo si pretendemos entender la raíz de su sentido. Entonces deberíamos tener en cuenta cosas muy básicas referente a ella y a la democracia. Es en cuanto hablamos de la ciudadanía le estamos haciendo necesariamente a la democracia también. Una cosa y la otra, aunque no sean exactamente lo mismo, resultan inseparables. Es el ciudadano el que en el uso de las libertades y obligaciones inherentes a su condición, el que le permite que la democracia se mantenga en consecuencia a lo que la teoría lo dice lo que es. Todo esto se entiende si recordamos algo muy básico como es el que la democracia es una construcción cultural y no algo arraigado en nuestra base genética. Y eso también comporta como un papel muy importante en la educación debido a que todo ello, como lo dije anteriormente, la historia de la ciudadanía comienza en Grecia. Entonces vamos a iniciar más o menos como esa línea de tiempo. Entonces Grecia fue un inicio de muchas cosas importantes, por ejemplo de la democracia y también de la filosofía, pero ámbitos en muchas ocasiones se separan en materia política. Grecia nos ha dejado dos legados y modelos que vamos ahora a presentar y analizar, como el modelo ateniense y el modelo espartano. El modelo ateniense, en el contexto que tiene que ver con la polis griega, podemos hablar de diferentes modelos. El más importante de todos, por ser el que nos ha dejado una huella, aunque Esparta fue muy homogénica en su momento en el que corresponde a la ciudad de Atenas. El modelo espartano, a pesar de que es el que menos le da importancia, ha tenido posteriormente el modelo político espartano fue predominante en su momento, además de tener una gran importancia en las obras de Platón y Aristóteles. Aunque autores consideran incluso que el concepto de ciudadanía nació en Esparta antes que Atenas, hay que separar en cualquier caso lo que es un concepto. En sí, las atribuciones que implica cada caso pues fueron las mismas en esta parte que en Atenas, ni mucho menos no encontramos otra cosa que diga lo contrario. Entonces el modelo romano no fue estático también, sino que evolucionó en varias y diferentes fases. Eso tiene varios modelos en lo que abarcan varios contextos. Entonces en la primera, en Roma, los gracos como Tiberio y Cayo, creadores del Partido Popular, llevaron a cabo una serie de reformas que se basaban en elementos puros democráticos, en otros de corte más demagógicos como cristianismo y ciudadanía. La estructura jerárquica adoptada por la Iglesia Católica no predisponía a que la ciudad pudiera arraigar con cierta fuerza. Entonces, la caída del imperio también provocó que los obispos asumieran no solo el poder espiritual, sino también el de político en la diócesis. Entonces, el cristianismo adoptó una posición poco mundana en el sentido de que se desprende o se despreciaba infravaloraban la vida del mundo material, como una famosa cita evangélica que dice: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. La vida no es una misma finalidad en sí misma, y aunque tampoco se rehace el vivir en la comunidad, no se van a lograr fuertemente algunos de sus aspectos más inminentes. La era de las revoluciones en el siglo XVIII cambia también drásticamente el panorama relativo al principio de la ciudadanía y por extensión a la política en general. La herencia de la Ilustración fue clave en este renacimiento de la democracia y de las luchas sociales. Esta vigorización que se fue imprimiendo a la esfera de lo político. Los principios que definían el funcionamiento de la política comenzaron a cambiar a la vez que se abre el ejército efectivo del poder. Entonces la ciudadanía dio un avance después en la ciudadanía contemporánea, donde hay un aspecto o un modelo que es una ciudadanía y nacionalidad, que dice que la relación entre ciudadanía y nación ha sido complicada, aunque pensadores como Jürgen aseguran que la ciudadanía no ha estado nunca ligada con lo conceptual.
sino a la identidad nacional. Entonces, en el siglo XVIII comenzó a identificarse la ciudadanía como nación, en el vínculo que otorgaba el Estado. No pretendamos decir con eso que con el contenido conceptual fuera el mismo, sino que la ciudadanía se definía a partir de la homogeneidad y de la idea de la nación. A mediados del siglo XIX, gracias a la iniciativa del presidente Abraham Lincoln, se aprobó una ley que ilegalizaba la esclavitud de la lucha reinventiva. Con este fruto, pues no solamente se le dio como cierta libertad a los negros, sino fruto de cada vez de extensiones de conciencia cívica que acabó con la segregación racial y obteniéndose una igualdad efectiva como los blancos. Entonces, poco a poco los negros americanos se fueron incorporando a la sociedad civil, si bien las mujeres también no tenían en este tiempo como aquella participación. Entonces, durante esta gran parte de la historia humana, sus derechos se han ido equilibrando hacia los hombres, gracias aparte de esto del desarrollo de la ciudadanía en la modernidad. Bueno, ahora les quiero hablar sobre la noción de la ciudadanía en el debate latinoamericano, que fue por Carlos Ojo. Entonces se dice que estaba contribuido en trascendental porque permite sustraer el debate sobre el tema de la ciudadanía del entorno legal, formando una lista en colocarlo en el plano estricto sociológico. Entonces la dimensión formal de la ciudadanía ha quedado en tela de juicio a partir de la expansión de tres fenómenos principales. Entonces el primero era la tendencia de la creciente migración, no solo desde los países periféricos a las potencias desarrolladas, sino entre los polos de desarrollo dentro de las mismas periferias, que ha ampliado demandas crecientes, sobre todo en los derechos sociales que los estados no pueden simplemente desatender, aunque quienes así exigen no sean ciudadanos formales. Como segundo, tenemos una tendencia a la internacionalización del trabajo legal que exige facilidades de desplazamiento y de residencia legal a extranjeros. Y ya por último, el problema más general de la relación entre la residencia y la ciudadanía, así como la definición de la nación. La transformación de los países socialistas dejó claro que los derechos sociales podían desarrollarse en forma bastante libre, en situaciones de extendida supresión de los derechos políticos. La reforma democrática permitió una rápida recuperación de las libertades civiles y los derechos políticos en estos países, y a la vez ha generado un paulatino aminoramiento de los logros de igualdad social. Entonces, en el sentido marshallio, es decir, más allá de los ingresos, la cuestión del desarrollo sostenible, por otro lado, abre un espacio donde están claros los límites de la libertad individual, la importancia nacional e incluso la primicia de lo humano o lo social como factores de desarrollo. Es evidente hoy que lo que hoy llamamos derechos de la ciudadanía es considerado en un contexto más amplio como los derechos humanos. Esto es un proceso cotidiano de desarrollo profundamente afectado por cambiantes condiciones externas, especialmente en la economía, por la emergencia de nuestros problemas y la búsqueda de nuestras soluciones. Esto quiere decir que la ciudadanía, más que una práctica consolidada, es una aspiración social, una región donde el déficit de ejercicio pleno de ellos son severos y más agudos en mujeres y etnias. Pero generales, las carencias no solo son de derechos sociales, pero es evidente que la formación de las responsabilidades colectivas para la construcción de sistemas sociales no excluye estos requisitos indispensables para la consolidación de la democracia.